Iniciar el culto con la oración inicial. Enaltecido tú eres, oh Dios, más exaltado que los dioses, oh Señor. Enaltecido tú eres, oh Dios, más exaltado que los dioses, oh Señor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Enaltecido tú eres, oh Dios, más exaltado que los dioses, oh Señor. Enaltecido tú eres, oh Dios, más exaltado que los dioses, oh Señor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, oh Señor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Entraré por tus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza. Y este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré. Yo te alabaré, yo te alabaré, me gozaré y alegraré. Yo te alabaré, me gozaré y alegraré. Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza. Y diré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré. Yo te alabaré, yo te alabaré, me gozaré y alegraré. Yo te alabaré, yo te alabaré, me gozaré y alegraré. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, oh Señor. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, oh Señor. Santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, oh Señor. Santo, santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, oh Señor. Gloria al nombre.
Buenos días, hermanos. Hace unos días tenía un presentimiento yo ahora, un pesar, y le decía yo a mi esposa y me dice, vamos a orar. Era tarde, noche que llegaba del trabajo y traía ese pesar yo. Y pues me venía a mi mente la familia en México. El día sábado que tengo para descansar, levantarme más tarde, me habla mi mamá. Mi sobrino, el trayecto al trabajo, en la Ciudad de México, fue asaltado y le quitan la vida, un balazo en la cabeza. Entonces yo traía ese presentimiento y oramos y como que tenía esa paz. Y son las cosas que estamos viviendo ahorita en nuestros países, en diferentes países, ¿verdad? Yo les pido que oremos en las mañanas. Debemos orar todo el tiempo, ¿verdad? Pero principalmente en las mañanas cuando salimos de casa o llegamos por nuestros hijos, por nuestras familias. La situación que estamos viviendo ahorita es muy difícil en todos los países, la inseguridad. Vamos a orar por este culto, por los hermanos que van a participar. Y quiero también pedirles que oren por mi sobrino, ¿verdad? Que fue Uriel Vázquez Parra, y por su familia, que Dios les dé fortaleza para salir adelante de esta pérdida, único varón que ellos tenían y muy doloroso para la familia. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos tienes aquí, Padre, en tu casa, Señor, aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú has derramado en la semana, Señor, a nuestros hermanos, nuestras familias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de los hermanos que va a participar, Padre. Seas tú quien esté en este lugar, Padre. También te pedimos por las enfermedades, Señor, que está en nuestra comunidad. Te pedimos por la salud de la hermana Francesca, por la hermana Lorena, por mi esposa Susana, Señor, por la hija de la hermana Marta, Padre, que tú seas con ellos. Sánalos, Padre, tú sabes todas las necesidades que hay en ellos, en cada familia, Padre. También te damos gracias por el trabajo, Señor, por los sustentos que tú llevas a cada familia, Padre. Te pedimos que nunca falte el pan, Señor, en las mesas de mis hermanos, en sus familias, Padre, allá en México, en diferentes países del mundo, Padre. Te pedimos por el hermano Beto, que tú seas con él, Padre, que su palabra, Señor, se quede en nosotros y nosotros podamos transmitir ese mensaje a las demás personas, a nuestros hermanos, Señor. Pedimos que tú estés aquí, Padre, ahorita que te vamos a alabar, Señor, a participar en tus mandamientos, Padre. Tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Buenos días, mis hermanos. Antes de tomar la cena, un recordatorio nada más para aquel
que no esté bautizado, ¿verdad? Esto es para los miembros de la iglesia y si no lo están, este es el día. Si me permiten leer Primera de Corintios, voy a empezar del 23, 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Oremos por el pan. Bendito Padre, gracias por este día que tú nos has permitido estar aquí con este humilde corazón, Señor, haciendo remembranza de lo que tú hiciste, tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, Señor. Gracias por ese sacrificio que nos ha traído del pecado, Señor, nos ha sacado del pecado. Gracias por todas tus bendiciones y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Siguiendo con la lectura, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Oremos por el vino. Y Señor mío, gracias también por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz, esa sangre que nos santifica, nos justifica, y ya podemos entrar ante tu presencia como hijos tuyos, Padre. Gracias, Señor, por ello, y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy vamos a continuar con las ofrendas, pero si antes de eso me acompañan con una oración. Oremos. Señor Dios Padre, estamos aquí hoy no solo para aprender de su palabra, sino también de dar gracias a su creación,
dándolos la sabiduría y haciendo su voluntad. Gracias por el día de hoy y por dejarlos a todos los hermanos y hermanas que están aquí. Le pedimos que estén y cuiden con los que no han podido llegar, por los que andan trabajando también, y aún así por más los que tienen cual sea otra enfermedad o causa que no puedan llegar a escucharse su palabra, Señor. Te pido, Señor, que los perdones, los cuides también, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, si podemos dejar los niños y niñas que también puedan pasar adelante para dar sus ofrendas también, mientras cantamos esta alabanza.
Buenos días, hermanos. Los invito a abrir sus Sagradas Escrituras en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Así dice la bendita palabra del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y esperanza y pureza. Amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Bueno, antes de empezar con la lección, dos pequeños anuncios que nos olvidamos de hacerlo al inicio. Primero, bueno, después de anunciar a toda la iglesia hispana, tanto aquí en el culto y también en el grupo de chat que tenemos, hoy día podemos decir que tenemos una hermana asistente, que es la asistenta de la iglesia administrativa, que va a ser nuestra hermana Francesca. Así que oremos por ella y Dios te bendiga, hermana, y gracias por la ayuda que das a la congregación por nuestra hermana Francesca. Y lo otro también, el segundo anuncio es que después del culto estamos pidiendo que especialmente los padres de familia, padres que tienen niños, hijos, adolescentes, especialmente podamos quedarnos después del culto porque tenemos un anuncio que compartir de mi parte, pero también de parte de Evan y Olivia. Así que estamos aquí después del culto, de adoración. Así que no se vaya, espérenos para dar va a ser algo corto, muy sencillo, muy breve. Así que atentos con eso, por favor. Bueno, vamos a predicar la palabra de Dios y como siempre, o mejor dicho, y por lo que estamos hablando, ya usted debe de saber que estamos tratando este tema acerca de nuestras ambiciones o las ambiciones espirituales. Y bueno, cuando prediquemos acerca de este tema de la palabra de Dios, tenemos la intención de que tú y yo podamos conocer más a Cristo, podamos conocer más a Cristo para vivir como Él y claro, conocer a Cristo para compartir a Cristo con los demás. Ahora, a manera de introducción quisiera yo compartirte, hablarte acerca de una familia de la iglesia de Cristo a la que conocí hace muchos años cuando era joven. Ok, ahora, y la buena razón por la que deseo hacer esto, la razón por la que deseo hacer esto es porque la historia de esta familia tiene mucho que ver con el tema del cual vamos a estar hablando esta mañana, con el tema de hoy. Entonces, como les decía, esta familia la conocí cuando yo era joven, recién había sido integrado a la Iglesia de Cristo, me había bautizado a la Iglesia de Cristo, pero conocí a esta familia y esta familia tenía estaba muy involucrada en la iglesia, en el trabajo de la iglesia. Es más, cuando yo me convertí al cristianismo, cuando decidí bautizarme, hacerme cristiano, una de las cosas que tenía en mi mente, o algo que vino a mi mente fue el hecho de que se me hacía duro o se me hacía difícil entender por qué una familia o por qué alguien quisiera involucrarse en el trabajo de la iglesia, para la iglesia del Señor. Ahora, eso era lo que pensaba cuando yo era joven, cuando recién me había añadido a la iglesia. ¿Cómo es posible que una persona siquiera piense o considere la posibilidad de trabajar o de dedicarse al trabajo en la obra del Señor? Bueno, eso fue lo que pensaba hasta que conocí a esta familia. Esta familia estaba muy involucrada en el trabajo en la obra del Señor. Una de las cosas que sucedió fue que ellos me invitaron para hacer un trabajo con niños. Iban a hacer una campaña de niños en la cual, pues obviamente iban a invitar a niños, pero también iban a estar invitando, iban a invitar a los niños para hacer trabajos de manualidades con ellos, teatro, pintura y otras cosas, en la cual los niños puedan participar, pero también ellos a través de los niños iban a tratar de alcanzar a los padres, es decir, predicar la palabra de Dios también a los padres. Entonces fue algo a lo que me invitaron a participar, ser parte del grupo de trabajo para sacar adelante este evento. Entonces una de las cosas que hicimos fue aceptar la invitación y luego ir al lugar, ¿verdad? Llegó la fecha y tenía que ir al lugar donde tenía que trabajar.
donde tenía que apoyar esta familia. Ahora, una de las cosas que sucedió también fue el hecho de que cuando llegué, o bueno, llegué a la casa de estos hermanos, o al lugar, mejor dicho, al lugar donde ellos me dijeron que llegase, después de 3 horas de viaje en combi. Se usa la palabra combi, ¿verdad? En México. En Perú también hay combi. No sé si en Ecuador o en Colombia, no sé. Pero usamos después de 3 viajes en combi, llegamos al lugar y entonces yo llegué y pensé que ese era el lugar donde iba a hacer la actividad. Y entonces llego al lugar y para mi sorpresa me doy cuenta que el lugar a donde me habían citado en realidad era la casa de estos hermanos. Después de 3 horas llegué a la casa de estos hermanos, pero no era el lugar donde se iba a hacer la actividad. ¿Por qué? Bueno, porque me dijeron, bueno, la actividad donde vamos a hacer, invitar a todos los niños, está a 1 hora más de distancia. Entonces, ok, subimos a la combi otra vez y después de 1 hora más de viaje, llegamos al lugar, un lugar que, para serte sincero, y bueno, acá hay personas de Perú, bueno, ¿están ahí? ¿No están ahí? No están, bueno, ya estaban ahí. Bueno, en todo caso, pero en Perú, o sea, era un lugar que yo no me imaginaba incluso que existía. Nunca había ido no había llegado a esos lugares. Entonces mi sorpresa fue bien grande. Llegamos al lugar después de 4 horas, bueno, llegamos al lugar, en el caso mío, llegué al lugar después de 4 horas de viaje, y luego llegamos al local de la iglesia, porque era allí en el lugar, el área, en ese barrio, en ese distrito en el cual se iba a hacer esta actividad con niños. Se iba a invitar a varios niños y se invitó a varios niños y se hizo un trabajo con ellos y se invitó también a los padres y se enseñó la palabra de Dios a ellos. Pero una de las cosas que me llamó la atención grandemente es que esta familia, a pesar de la necesidad que tenía, porque tenía necesidad, por lo que podía ver, tenía necesidad. A pesar de la necesidad, ellos no dejaban que esta necesidad sea un obstáculo para que puedan involucrarse directamente en el trabajo para la obra del Señor. Es más, ellos tenían hijos y sus hijos, directa o indirectamente, también se involucraron en el trabajo para la obra del Señor, ayudando en este proyecto, en el cual, según tengo entendido, no recibieron ayuda de ninguna otra congregación, hablando ayuda monetaria, ayuda económica de ninguna otra congregación. Pero otra vez, eso no fue obstáculo para que ellos puedan involucrarse otra vez en la obra del Señor. Ahora, una de las cosas o la razón por la que menciono esto es porque esto causó o me dio inspiración, o en todo caso influyó tanto en mí que a tal punto que tengo ese recuerdo en mi mente y en mi corazón, que ahora puedo compartirles esta historia de esta familia de la Iglesia de Cristo, a la que conocí cuando era joven. Pero también la razón por la que les cuento esto es por el hecho de que esto es lo que sucede cuando tú y yo nos rodeamos, de personas que están comprometidas en la obra del Señor. Cuando tú y yo nos rodeamos de personas que están comprometidas en la obra del Señor, directa o indirectamente vamos a ser influenciados, vamos a ser inspirados justamente a también ser lo mismo, a hacer lo mismo, a que tú y yo podamos comprometernos en la obra o en el trabajo para la obra del Señor. Y justamente, como ya debes intuir, hoy día vamos a estar hablando acerca de esto, acerca de lo que la Biblia nos dice, o por qué tú y yo deberíamos hacer esto, por qué tú y yo deberíamos de rodearnos de personas que están comprometidas en la obra del Señor. Vamos a estar hablando acerca de esto, y por lo cual hemos puesto como título, ahí lo puedes ver en pantalla, a esta lección, ambiciones espirituales, cuando nos rodeamos de personas comprometidas en la obra del Señor. Ahora, para hablar acerca de este tema, quiero invitarte en tu Biblia a que te ubiques en el Nuevo Testamento en 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4. Si no tienes Biblia, levanta la mano, ahí te van a alcanzar Biblias. ¿Tienen Biblia? ¿Necesita Biblia? Acá necesita una Biblia. Valeria necesita una Biblia aquí. ¿Quién más necesita Biblia? ¿Todos están con Biblia? José necesita una Biblia. José. Aquí ya todos están con Biblia. ¿Todos tienen Biblia? Bueno, no es clase de Biblia, no les voy a preguntar, no les voy a hacer preguntas, pero es necesario que usen nuestras Biblias para seguir la lección. Valeria, Valeria, levanta la mano, Valeria, ahí está muy bien, Biblia. ¿Quién más? Ahí por ahí, todos bien. José también ahí. Muy bien, qué bien. Acá también, hermana, ¿usted no levantó la mano? ¿No? Oh, ok. Tú eres la que, ok. Oh, falta, ok. ¿Tú también, hermano, levantaste la mano? No, ok. Está bien.
Ya está con la tecnología el hermano. Muy bien. Avanzando, usando para bien la tecnología. Primera de Timoteo capítulo 4, ubícate allí y bueno, vamos a estar leyendo algunos textos, versos de este capítulo de Primera de Timoteo 4, pero antes quisiera pedirte que me acompañes con esta oración para pedir la guía y la bendición de Dios para predicar de su palabra. Así que acompáñame con esta oración, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Dios. Nos has traído aquí para poder adorarte, para poder alabarte, Padre, y ahora para poder escuchar tu palabra. Ayúdanos a enseñar tu palabra, Dios. Ayúdanos a retenerla y aplicarla en nuestras vidas. Padre, eso es importante para nosotros, por lo cual pues pedimos tu bendición, tu guía, tu bendición, Dios, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. Primero Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Si estás allí, pues vamos a leer ese texto juntos. Esto dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo 12. Ahora, una de las cosas que creo que valdría la pena hablar o mencionar con respecto a este texto es en relación a Timoteo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque esta es una carta que el apóstol Pablo escribe justamente a este personaje, a este colaborador suyo llamado Timoteo. Ahora, en ese sentido, cuando leemos el versículo 12, una de las cosas que debemos entender es que, bueno, Timoteo tenía un trabajo que hacer. Timoteo tenía un trabajo que hacer en la iglesia. Ahora, fíjate, por ejemplo, si dejas marcado 1 Timoteo 4:12, luego vas a 1 Timoteo capítulo 1, cuando vas al versículo 3, una de las cosas que nos dice el versículo 3, si lo lees rápidamente, es que a Timoteo se le había dado el trabajo de predicar la palabra de Dios. Bueno, no solo de predicar la palabra de Dios. 1 Timoteo 1:3, si lo estás leyendo, ahí te vas a dar cuenta de esto. 1 Timoteo 1:3 dice que Timoteo tenía el trabajo, la tarea de enseñar la palabra de Dios, pero también la tarea de no dejar que otras personas enseñen una doctrina distinta, una doctrina diferente a la palabra o a la doctrina de Cristo. Eso es lo que nos dice el versículo 3, ¿cierto? Si lo has leído rápidamente, claramente te vas a dar cuenta acerca de esto. Pero otro detalle que podemos encontrar o que nos da el versículo 3 con respecto a Timoteo es el lugar, en cuanto al lugar en donde Timoteo se encontraba. El trabajo que Timoteo estaba haciendo era en este lugar llamado Éfeso. Primera de Timoteo 1:3, en el principio del versículo 3 encontramos esto. Pablo por eso le dice: para esto te dejamos en Éfeso, para esto te quedaste en Éfeso, para esto te dejamos allí encargado este trabajo, para que tú te dediques a la predicación de la palabra de Dios y no dejes que nadie predique algo contrario, algo distinto a lo que es la doctrina de Cristo. Eso dice 1 Timoteo 1:3. En ese sentido, cuando vamos a 1 Timoteo 4:12, ahora, y ahí sí nos vamos a quedar allí en ese momento, Timoteo también, lo que nos dice la primera parte del versículo 12, 1 Timoteo 4:12, es que Timoteo era aparentemente, por lo que entendemos con este versículo, era una persona joven. Y es por eso que la primera parte del versículo 12 dice: ninguno tenga en poco, ¿qué? Tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, lo que nos da a entender que Timoteo, pues aparentemente era una persona joven. Una persona joven que tenía que enseñar la palabra de Dios y no dejar que otras personas enseñen algo distinto a lo que es la palabra de Dios o la doctrina de Cristo. Ahora, fíjese en esto. El detalle es que la iglesia, es muy probable que la iglesia en donde él estaba predicando la palabra, estuviese conformada por personas que eran menores que él, personas que eran de su edad, pero también por personas que eran mayores que él. Podemos intuir esto, podemos saber esto, porque la iglesia, aunque no se dice, pues sabemos que toda iglesia puede estar constituida por personas de diferentes edades, es más, de diferentes culturas, inclusive. Pero por eso intuimos que Timoteo tenía ese trabajo en la iglesia, pero tenía ese trabajo de enseñar la palabra de Dios, inclusive a personas menores, personas de su misma edad, pero también a personas mayores que él. Y tú y yo sabemos que esto es todo un desafío. Tú y yo sabemos que, bueno, como que se hace más sencillo enseñar a una persona que es menor que tú.
más o menos. Como que se hace un poquito, no tan sencillo, pero más o menos enseñar a una persona que es de tu edad. Pero qué complicado es enseñar a una persona que es mayor que tú. No sé si le ha pasado esto, pero si no le ha pasado, probablemente le va a pasar. Espero que no. Pero el asunto es de que si usted, de alguna manera, usted se ha encontrado en una situación como esta, entonces usted puede entender la situación de Timoteo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que él era un joven, pero en su juventud o en la edad que tenía, él tenía que enseñar a personas que eran, también a personas que eran mayores que él, lo cual esto lo convierte en un trabajo no tan fácil, no tan sencillo de hacer. Otra vez, no hay necesidad de que levantes la mano, porque tú y yo sabemos que esto puede convertirse en un desafío, en todo un reto, el hecho de querer, siendo jóvenes o siendo menores que algunas otras personas, queramos enseñar, o que estas personas mayores que nosotros quieran recibir la enseñanza que tú y yo, aún siendo jóvenes, podríamos estar dándole a ellos. Y aparentemente, sabemos que esto es lo que pasaba a Timoteo. ¿Por qué? Porque otra vez Pablo, ¿qué es lo que le dice Pablo en la primera parte del versículo 12? Ninguno tenga ¿en qué? En poco tu juventud. Pablo dice esto porque aparentemente en la iglesia había algunos que tenían en poco la juventud de Timoteo. O había algunos, para usar otra palabra, algunos que menospreciaban a Timoteo por la edad que tenía. La palabra menospreciar es una palabra que se usa en otras traducciones de la Biblia, pero como que nos da a entender la idea, ¿verdad? La idea de que Timoteo, el trabajo que tenía no era sencillo, no era fácil. Era joven, considerado joven, tenía que enseñar la palabra de Dios, tenía que dejar que alguien, o en todo caso no permitir que otros enseñen una doctrina distinta, pero sumado a esto, él también tenía que enfrentar el menosprecio o confrontar el menosprecio de algunas personas cristianos que tenían en poco o que lo menospreciaban por su edad. Ahora, una palabra que queremos resaltar del versículo 12 es la palabra juventud. Usted lee ahí la palabra juventud es clara, ¿no? Ahora, pero la palabra juventud, hermanos, una de las cosas que sabemos con respecto a esta palabra es que antiguamente, en los tiempos de Timoteo, se usaba esta palabra para hacer referencia a una persona menor de 40 años. Una persona menor de 40 años. Lo que quiere decir que si a Timoteo lo consideraban joven, por lo que leemos en la primera parte del versículo 12, no lo consideraban joven porque, por ser joven cronológicamente, sino más bien lo consideraban joven a Timoteo por cuestión de cultura. Porque tradicionalmente, culturalmente, en esos tiempos se consideraba joven a una persona de 40 años hacia menos edad. 40 años hacia menor edad. Ok, muchas gracias. Gracias. Genial. Gracias, excelente. Una persona menor de 40 años. Oh, ok, ahora, esto es algo interesante porque, hermanos, si esto es cierto, bueno, ¿cómo quisiéramos que sea cierto esto en estos tiempos, verdad? Todavía, ¿verdad? Bueno, ok, bueno, tranquilo, no levantes la mano, hermano, no digas nada. Ok, pero ahora, fíjate, quisiéramos que esto siga en estos tiempos, pero bueno, ok, no es esta costumbre. Pero sin embargo, algo que debemos de recalcar, o algo que nos da a entender esto, hermanos, es el hecho de que si esto es cierto, si a una persona se le consideraba joven aún teniendo 40 o de 40 menos, a menos edad, esto significa que para que una persona se dedique al trabajo en la obra del Señor, la edad no es algo que deba de considerarse. ¿Por qué? Bueno, porque si Timoteo era una persona que aparentemente, por lo que sabemos, tendría entre 34 y 38 años, entonces, si él se dedicaba a la obra del Señor, no era por su edad, no era porque era considerado joven, no era porque de pronto quizás era una persona apuesta o una persona alta o baja, no era eso, sino más bien la razón por la que Timoteo era considerado para poder hacer el trabajo en el Señor era su dedicación.
La dedicación que él tenía era lo que a él le hacía posible involucrarse en el trabajo del Señor. Lo que quiere decir que si tú y yo queremos involucrarnos en el trabajo del Señor, no solamente esto es posible, sino también que esto es posible sin importar la edad que tú y yo tengamos. El hecho de que tú y yo tengamos una edad específica no es un obstáculo, no debería de ser un obstáculo para que tú y yo podamos dedicarnos al trabajo en la obra del Señor. Y un ejemplo claro lo tenemos aquí, lo tenemos con Timoteo, porque aún siendo considerado joven, no cronológicamente, sino por la cultura, él todavía seguía dedicado, él tenía dedicación para poder involucrarse en el trabajo del Señor. Y en ese sentido, es por eso que Pablo le dice, ok, ninguno tenga en poco tu juventud, sino más bien haz esto. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en el resto del versículo 12? Sé ejemplo, sé ejemplo, sé ejemplo de tu dedicación. ¿Por qué? Porque si no quieres, si no deseas que los demás te menosprecien por tu edad, entonces sé ejemplo. Sé ejemplo en tu dedicación al trabajo o en el trabajo en la obra del Señor. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Y es más, Pablo cuando le dice esto en el versículo 12, ¿qué cosas le dice Pablo con respecto a esto de ser ejemplo? Sé ejemplo de dedicación. ¿En qué? Bueno, versículo 12, la última parte, la segunda parte del versículo 12 dice, sé ejemplo de los creyentes. ¿De los creyentes en qué? Bueno, en palabra, es decir, con las cosas que él decía, cómo las decía, las palabras que él usaba, en las cosas que él se comprometía inclusive, pero también sé ejemplo en conducta. Es decir, tus costumbres, tus hábitos, que sean buenos hábitos, que sean buenas costumbres. ¿Por qué? Porque la palabra va de la mano de la conducta. La palabra va de la mano de la acción. Si tú dices una cosa, entonces tienes que comportarte de una manera. Entonces, si tú usas buenas palabras, entonces tu conducta debe de demostrar tu buena costumbre, tus buenos hábitos. Y es más, cuando Pablo continúa con esto, dice también que debe de ser ejemplo en amor para con sus hermanos, mostrar el amor para con sus hermanos, pero también no solamente hacer ejemplo en cuanto al amor, sino también en espíritu, en fe para con Dios, fidelidad para con Dios, lealtad para con Dios, y también en pureza. Es decir, que él debería de tener intenciones puras para con sus hermanos en Cristo. Él debería de tener intenciones puras en sus pensamientos con respecto a sus hermanos en Cristo. Ahora, básicamente cuando Pablo le dice a Timoteo, cuando Pablo le pide a Timoteo ser ejemplo, básicamente le está diciendo, hey, tienes que dedicarte en estas cosas. ¿Para qué? Bueno, para que tu trabajo no sea tan complicado como aparentemente parece que está haciendo. Si deseas que no se fijen o no se enfoquen en tu edad, entonces dedícate a ser ejemplo. Dedícate a ser ejemplo. Hacer ejemplo en lo personal, hacer ejemplo en lo social, hacer ejemplo en lo moral y hacer ejemplo en lo espiritual. Sé ejemplo. Es más fácil. Ahora, ¿por qué nos debe de importar esto? Es decir, ¿por qué tú y yo debemos de entender o de aprender cosas como estas? ¿Por qué este ejemplo de Timoteo es algo importante para ti y para mí? Bueno, es importante porque tú y yo sabemos que es más fácil seguir la enseñanza de alguien que no solamente enseña, sino es más fácil seguir la enseñanza de alguien que enseña, pero que también aplica lo que enseña en su vida. Es más fácil seguir a una persona, seguir el ejemplo de una persona que hace esto, en vez de seguir el ejemplo de una persona que solo dice, pero que no practica lo que enseña. Ahora, tú y yo sabemos acerca de esto. Tú y yo sabemos acerca de esto. Bueno, ¿por qué? Porque sin temor a equivocarme, creo que tú y yo alguna vez entre conversación y conversación hemos escuchado, por ejemplo, a algunas personas que conocemos, o hemos escuchado, por ejemplo, a personas que conocemos decir, por ejemplo, que están desanimadas o que de pronto también están cansados. Están cansados, ¿por qué? Porque debido a que nadie quiere dedicarse a ser el ejemplo. Mi esposo ya no quiere ser el ejemplo. Mi esposa no quiere ser ejemplo. No quiere dedicarse a ser el ejemplo.
Mi hijo ya no quiere dedicarse a ser el ejemplo. Mi hija ya no quiere dedicarse a ser el ejemplo. Esta persona que conozco ya no quiere dedicarse a ser ejemplo. Entonces, ¿qué causa esto? Causa desánimo, causa cansancio. ¿Por qué? Porque esto es lo que causa cuando tú y yo no nos dedicamos a ser el ejemplo. Nos cansamos, nos desanimamos porque no podemos encontrar a alguien que pueda ser el ejemplo que tanto estamos necesitando, buscando en nuestras vidas. Ahora, la razón por la que decimos esto no solo es porque tú y yo no podemos negar que en algún momento de nuestras vidas o hemos necesitado o vamos a necesitar a alguien que nos sirva de ejemplo, que nos sirva de ejemplo a seguir. ¿Ejemplo a seguir para qué? Para ser buen padre, para ser buena madre, para ser buen hijo, para ser buena hija, para ser un buen hermano, una buena hermana, un buen hermano en Cristo, una buena hermana en Cristo. En algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar que alguien nos sirva de ejemplo. Pero esto no se va a poder lograr si tú y yo no aplicamos o si tú y yo no nos dedicamos a hacer lo que Pablo le dice justamente a Timoteo en el versículo 12. Si tú y yo no nos dedicamos a hacer ejemplo. Ahora, un claro ejemplo de esto son nuestros niños. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? A ver. Ok, vamos a hablar de esto para ponernos de acuerdo con esto, ¿verdad? Un claro ejemplo de esto son nuestros niños. ¿Por qué? Bueno, porque los niños no solamente aprenden por las cosas que tú y yo les enseñamos o les decimos, ¿verdad? Nuestros niños también aprenden por las cosas que ellos perciben, las cosas que ellos ven. En otras palabras, por el ejemplo que tú y yo les damos. Estaba leyendo un artículo justamente en el cual decía, un artículo del gobierno de Estados Unidos que decía que en donde se ayudaba a los padres en la crianza, ¿no? Consejos de crianza. Y en este artículo decía que los niños aprenden no solamente a través de la interacción social. ¿Por qué? Bueno, porque inmediatamente cuando los niños nacen, inmediatamente quieren interactuar, ¿verdad? Con su papá, su mamá, el abrazo, estar allí, o sea. Y cuando interactúan con el papá y la mamá socialmente, o sea, ¿no? Se relacionan, pues ellos aprenden. ¿Aprenden qué? Bueno, aprenden que esos son los brazos de mamá, aprenden que ese es el olor de su madre, aprenden que este es su papá, el olor de su papá inclusive. Y bueno, podemos hablar acerca de eso bastante. Pero el asunto es de que los niños aprenden no solamente por las cosas que perciben, e interactuando socialmente desde el momento en que nacen, sino que también los niños aprenden del ejemplo que tú y yo le damos. Incluso cuando ellos ni siquiera nos están mirando frente a frente, ellos pueden percibir las cosas que tú y yo decimos y hacemos. Esas cosas les sirven como ejemplo y los niños en ese sentido aprenden de nuestro ejemplo. Como por ejemplo podemos decir que de pronto un niño aprende a decir la palabra o la frase Coca-Cola, aún sin saber lo que es una Coca-Cola. Fíjese. Bueno, de esto lo voy a hablar un momento más. Incluso los niños aprenden, perciben las cosas que vemos y aprenden de esos ejemplos. Porque en un momento determinado quizás usted va a ver que ese niño o esa niña tiene la misma mirada mortal que tiene su papá o su mamá. Porque en algún momento determinado quizás ese niño o esa niña ha visto dar una mirada mortal a su papá ante la desaprobación de las cosas que su mamá ha hecho. O ha visto que la mamá ha dado una mirada mortal a su papá porque está desaprobando las cosas que su papá ha hecho. Tú no le enseñas eso a tu niño, pero él ve, percibe y sigue el ejemplo. Ahora, esto no es tu caso, ¿verdad? En todo caso, si me entiendes la idea, si tú me entiendes la idea, entonces sabemos que nuestros niños son un buen ejemplo acerca de cómo ellos aprenden, cómo ellos se fijan en el ejemplo que tú y yo le damos directamente cuando estamos hablándoles, enseñándoles cara a cara, frente a frente.
pero también ellos perciben y entienden las cosas que tú y yo hacemos y decimos, incluso cuando tú y yo no estamos al frente de ellos, porque ellos pueden aprender de las cosas que tú y yo no necesariamente les decimos o enseñamos cara a cara. Es por eso que si queremos que ellos sigan un buen ejemplo o que no sigan un mal ejemplo, entonces ahí es donde cobra importancia lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:12. Tú y yo debemos de ser, ¿qué? Ejemplo. La palabra de Dios nos dice, nos pide esto por medio del apóstol Pablo, que tú y yo debemos de ser ejemplo. Debemos de ser ejemplo en palabra, en nuestras conversaciones, en las palabras que usamos, en las cosas que decimos y en las cosas que nos comprometemos. Debemos de ser ejemplo en conducta, es decir, que tengamos buenas costumbres, buenos hábitos, una buena manera de conducirnos, una buena manera de tratar a los demás. Ser ejemplo en amor por nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo, tener una buena relación con ellos, una buena relación también con nuestro prójimo. Debemos de ser también ejemplo en espíritu, pero también ejemplo en fe, es decir, teniendo una buena relación de confianza y de fidelidad y lealtad para con Dios, para tener una buena relación de fe, lealtad y confianza con mis hermanos y hermanas en Cristo. Debemos de ser ejemplo en pureza, para que tengamos una relación transparente con nuestros hermanos y hermanas. Básicamente, ser ejemplo en lo social, en lo personal, en lo social, en lo moral y en lo espiritual. Esto quiere decir que si yo quiero enseñar a mi hija a orar, se me va a hacer más fácil enseñarle a orar, no solo orando por ella, sino poniéndome al frente de ella y haciendo que ella mire, observe y escuche la oración que estoy haciendo por ella, para que luego ella pueda seguir, ¿qué? El ejemplo, y aprenda a orar, e incluso puede enseñar a orar a sus hijos más adelante. Si deseo que mi hija conozca a Dios, no solamente me pongo a leer la palabra de Dios a solas, sino me pongo a leer la palabra de Dios al frente de ella, para que ella aprenda a hacer lo mismo, a conocer a Dios, y que ella pueda ayudar a sus hijos incluso a conocer a Dios de la misma manera. Si deseo que mi hija no grite, entonces debo de enseñarle a hacer esto, porque se me va a hacer más fácil. Si yo quiero que ella deje de gritar, se me va a hacer más sencillo y fácil si ella me ve a mí dejando o no gritando. E incluso ella puede enseñar esto a sus hijos. Si quiero que mi hija aprenda a ser amigos y amigas, pues debo dejar que ellos vean cómo yo me conduzco para que ellos puedan aprender a ser amigos y amigas. Si deseo que mi hija aprenda a resolver conflictos y manejar sus emociones, entonces debe de ver esto también en mí. ¿Para qué? Para que aprendan a manejar conflictos y situaciones difíciles. Sigan el ejemplo e incluso enseñen a otros a hacer lo mismo. Entonces, si deseamos, creo que hasta aquí tú y yo hemos captado la idea, si tú y yo deseamos que nuestros hijos, por ejemplo, capten o no vayan por un mal ejemplo, entonces necesitamos aplicar lo que la palabra de Dios nos pide en 1 Timoteo 4:12. Tú y yo debemos de ser ejemplo. Debemos de ser ejemplo en nuestra vida personal, en nuestra vida social, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida moral. La palabra de Dios nos pide eso. ¿Por qué? Porque se nos va a hacer más fácil. Esto nos va a hacer más fácil la tarea para cuando tú y yo queremos enseñar, cuando tú y yo queremos enseñar a alguien, especialmente a nuestros hijos que tan constantemente ven nuestra conducta. El último texto que quiero leer contigo rápidamente es Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Es el último texto que voy a leer, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Si estás allí, dime amén, por favor, para leer esos dos versículos de la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Amén, ¿están ahí, hermanos, hermanas? Amén. Efesios 2, 8 al 10. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Ok, para terminar, la pregunta que queremos hacerte es si tú has recibido la gracia de Dios, la gracia de salvación de Dios. Si has recibido la gracia de salvación de Dios, levanta la mano. No seas tímido, no seas tímida. Si has recibido la gracia de salvación de Dios, levanta la mano. No le dije que la baje, ¿eh? Levanta la mano si has recibido la gracia de salvación de Dios. Pero si has recibido la gracia de salvación de Dios, entonces el versículo 10 es algo que te compromete. Tú y yo, si hemos recibido la gracia de salvación de Dios, porque Dios nos da su gracia para salvarnos, amén, eso dice el verso 8 y verso 9. No hay nada que tú y yo podemos hacer para ganarnos la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Pero si tú y yo hemos recibido, aceptado la salvación de Dios, la gracia de salvación de Dios, entonces el versículo 10 es lo que nos corresponde hacer. Y en el versículo 10 tú encuentras la frase buenas obras. Y luego encuentras la palabra anduviésemos o andar. ¿Por qué? Porque si tú y yo hemos recibido la gracia de salvación de Dios, entonces estamos comprometidos a ser ejemplo. Porque ¿será hacer una buena obra? ¿Será ser buen ejemplo una buena obra? Entonces, si hemos recibido la gracia de salvación de Dios, estamos comprometidos a hacer buenas obras. ¿Y qué mejor obra que ser ejemplo? Vamos a orar por esto. Ora por mí para que sea ejemplo. Voy a orar por ti para que seamos ejemplo. Oremos para que podamos hacer esto que Dios nos pide aquí en su palabra, en 1 Timoteo 4:12. En segundo lugar, pues 1 Timoteo 4:12 es un buen texto para leer y memorizar. Amén. Porque allí Dios nos dice por qué debemos de ser ejemplo y para qué y cuáles son las repercusiones de ser ejemplo. Y en tercer lugar, una buena manera de aplicar lo que hemos aprendido hoy, pues creo que ya sabes lo que te voy a decir, ¿verdad? Sé ejemplo, seamos ejemplo. Vamos a orar a solas, pero también oremos al frente de nuestros hijos, leamos la palabra de Dios al frente de nuestros hijos, despertémonos temprano y lleguemos temprano no solo al trabajo, sino también a la iglesia. ¿Para qué? Para que nuestros hijos vean esto y también lleguen temprano. ¿A dónde? A la iglesia, a la reunión de la iglesia. A dejar de hablar malas palabras, no solo cuando están otras personas al frente mío, sino también dejar de hablar malas palabras cuando estemos al frente de quienes, de nuestros hijos, para que ellos tampoco hablen malas. ¿Qué? Debemos de ser ejemplo. Y si tú hoy día quieres dar el ejemplo, a recibir la salvación, la gracia de salvación de Dios, pues hoy día es el mejor día que puedes hacerlo. Si hoy día quieres recibir la salvación de Dios, la gracia de salvación de Dios, hoy día puedes hacerlo por medio de Cristo, bautizándote. Si crees en Jesús, si te arrepientes de tus pecados, confiesas el nombre de Jesús al mundo para que luego te bautices, hoy día puedes recibir esto de parte de Dios, la gracia de salvación. Si deseas hacer esto, hoy día podemos bautizarte. Hoy día podemos orar por ti también si necesitas oración, pero no queremos que te vayas sin esto que Dios quiere darte el día de hoy. Por lo demás, la iglesia se va a poner de pie, hermanos, mientras algunos deciden tomar su decisión de ser bautizados o recibir oración. La iglesia se pone de pie para cantar esta alabanza para Dios.
Vamos a hacer la oración final para despedirnos de este lugar, pero no de la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios estamos aquí, en la casa, en todo lugar donde andemos, en cualquier país donde vayamos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a dar las gracias al Señor. Señor, te damos las gracias en esta hora por habernos permitido, Señor, tu palabra. Te pedimos, Padre Celestial, que esta palabra que nos ha dado nuestro hermano podamos atesorarla, Señor. Que podamos, Señor, ser diferentes cada día, Padre. Cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar ante nuestros hijos, ante los que tienen sus hijos, Padre, acá. Que puedan enseñarles el buen camino, Señor. Que les enseñen a orar, que les enseñen lo bueno, no lo malo, Señor. Lo malo es para desecharlo y lo bueno para que se lo guarden, Señor. Si tenemos algo malo en nosotros, quítalo, Señor. Si tenemos algo malo en nuestro corazón, límpialo, Padre. Solo tú puedes obrar en nuestro corazón. De allí nadie más puede hacerlo, Señor. Quizás no existe poder humano, Padre, que pueda cambiar el corazón del hombre. Solo tú, Señor. Así te pedimos, Padre, que ahora que somos, como dice el libro de Efesios, salvos por gracia, podamos ser personas diferentes, llenos de tu Espíritu Santo, buenos ejemplos, Padre, que podamos ser buenas personas, Padre, en todo momento, Padre. Demostrar, Señor, que somos cristianos verdaderos. Ser ejemplos, Señor, de humildad, mansedumbre, tener amor hacia el prójimo, que mostremos, Señor, ese cambio en nuestras vidas, porque sabemos que el testimonio que cada uno de nosotros demos, Señor, donde nos encontremos, ese es lo que va a hablar de nosotros. Esa es nuestra carta de presentación ante el mundo, Señor. Te pido por todos mis hermanos, hermanas, que todo el tiempo, Señor, andan buscando de ti, Padre, acordándose que tú estás guiándolos en todo tiempo. Bendice nuestras familias, nuestros hogares, bendice nuestros hijos, Señor, bendice, Señor, a cada uno de esos niños que va creciendo, Padre, que puedan estar, Señor, en gracia tuya, que puedan aprender el camino tuyo, Señor, que puedan aprender a leer la Biblia, tomar, Señor, la Biblia, Padre, enseñarle a los hijos, Señor, a leer la palabra de Dios, Señor, para que vayan instruyéndose en el camino de la fe. Todo esto lo hemos hecho en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos y hermanas.